especial, ¿cómo ven? No aplauden porque no saben quién es, ¿verdad? Bueno, yo le pedí a mi hermano Sapien que se preparara para este día. Le dije que trajera el consejo, amén, de la palabra de Dios. Así es que vamos a recibir a nuestro hermano y vamos a recibir de Dios lo que Dios tiene para nuestra vida en este día. Hermano Sapien. No se vaya tan lejos de mí. Gloria a Dios. Paz de Cristo, amados hermanos. Wow, estoy contento de estar en la presencia del Señor. Y agradezco al pastor que me da el honor y el privilegio de venir aquí y presentar la palabra de Dios. Y es muy diferente hablar de la palabra de Dios en los hogares. Algunos ya me conocen, ¿verdad? Y pues es muy diferente hablar en un hogar a hablar aquí. Pero se me ha enseñado que así como se le enseña a uno, se le puede enseñar a 1000. Amén. Así que qué hermoso es el Señor, amados hermanos. Y les voy a pedir que tomen sus lugares si son tan amables. Gloria a Dios. Hay razones por las cuales debemos estar contentos. Y yo dije, hay razones por las cuales debemos estar contentos. ¿Qué le pareciera a usted si le dan un comprobante de que usted ya no debe esa casa? ¿Cómo se pondría? ¿O cómo se pondría usted si le dicen ese carro que debe y ya está pagado? ¿Cómo se pondría? Se pondría feliz, se pondría contento, ¿verdad? Y cualquier deuda que usted tuviera y le dan un comprobante de esa deuda, usted se pone feliz, se pone contento. Y el tema que deseo presentar hoy, amados hermanos, precisamente se trata de eso. Aunque los cantos que han presentado ahorita el coro de alabanza ya casi lo dijeron todo a través del cántico, pero solo es cuestión de analizar las palabras. Por ejemplo, tenemos nosotros 4 palabras importantes. ¿Usted se considera rico, hermano? ¿Se considera rico? Y si no se considera rico, con esta lección usted va a ver que es más rico que los ricos. Por ejemplo, tenemos la palabra redimir. ¿Qué significa redimir? Significa que alguien pagó para ponernos en libertad. Mire qué hermoso. Alguien pagó para que estuviéramos en libertad. Otra palabra encontramos en este mensaje es la palabra justificación. ¿Hay algo que lo pueda acusar a usted o tener alguna culpa de la cual no se pueda liberar? Bueno, ahí tenemos una riqueza, justificados pues por la fe. Y tenemos un sinnúmero de palabras muy maravillosas que vamos a ir conociendo en esta presentación, amados hermanos. El tema de esta tarde se titula La gracia de Dios. ¿Y qué entendemos por esa palabra? La palabra gracia de Dios. ¿Qué entendemos? Bueno, el diccionario define la palabra gracia como el amor y favor de Dios inmerecido hacia los hombres. Por eso es que la palabra de Dios en Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Fíjese qué riqueza hay, hermanos, solamente en una sola palabra. Así que, amados hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 1 al 21, y así continuaremos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, del 1 al 21. Gloria a Dios.
Dice así la palabra de Dios, amados hermanos. Leo y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pensemos en ese verso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que usted debe siempre de tener, de guardar como un comprobante, para comprobar que su deuda ha sido pagada, ha sido saldada. ¿Sí? Verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Una pausa. ¿Por quién entró el pecado, amados hermanos? Por un hombre. Estamos hablando el inicio de la creación. Verso 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Vea usted esa palabra, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Qué precioso! Verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire, serán constituidos justos. ¿Y qué significa ser justo cuando no lo somos? Significa que Dios nos completa para alcanzar la justificación delante de Él. ¿Me van siguiendo, amados hermanos? Verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Señor Jesús, hemos leído tu palabra,
Y en ella se encuentra lo que nosotros como seres humanos necesitamos, Señor. Tú tienes en ella los regalos más hermosos para enriquecer nuestra vida. Y agradecemos, Señor, que tú hayas venido a pagar el precio para ponernos en libertad. Te agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho. Te ruego que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para seguir recibiendo esta hermosa enseñanza. En tu precioso nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es de suma importancia que cada hijo de Dios comprenda el significado completo de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire por qué, hermanos. Porque por la gracia somos salvos del castigo de pecados pasados y resguardados del poder del pecado actual. En Efesios capítulo 2, verso 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces ya he explicado que el diccionario define la palabra gracia como el amor y favor de Dios inmerecido hacia los hombres. ¿Alguna vez ha estado usted en una sala del juzgado? ¿Cuántos han ido al jury duty? Digo que la mayoría conocen lo que es la sala de un juzgado, ¿correcto? ¿Qué hay en una sala de un juzgado? Bueno, está el juez primeramente, ¿verdad? Y todos tienen que guardar reverencia, y inclusive se tienen que parar o sentar según las indicaciones. Pero está también el abogado descorazonado, ¿verdad? Y está también el abogado defensor, ¿correcto? Pero en medio está el culpable, ¿correcto? Entonces, el abogado descorazonado va a buscar todos los medios para condenar al culpable. Pero también el abogado defensor va a buscar todos los medios para defenderlo. ¿Me van siguiendo? Así que este es el punto en el que quiero continuar, mis amados hermanos. Entonces veamos ahora la sala del juzgado espiritual. El diablo es el abogado descorazonado, que va a tratar siempre de culpar y va a buscar las pruebas para comprobar que el hombre merece pagar por lo que hizo, ¿correcto? Y miren, este abogado descorazonado tiene las pruebas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene las pruebas. Porque el que pecó es el hombre. ¿Me van siguiendo? Y por lo cual él tiene esas pruebas de decir: este hombre es culpable, por lo cual debe pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, el hombre ha violado las leyes rectas y justas de Dios. Satanás, el abogado descorazonado, no solo condena al hombre, sino que también ha tenido parte en acusarlo, en quebrantar la ley de Dios. Dios es el dador de la ley, así como el juez, y también se convierte en abogado defensor del hombre a través de Cristo. Debemos de reconocer que la intención de Dios, ahora y siempre, es la de liberar al culpable. Y si acaso es posible, Él no quiere que ninguno perezca, como dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo es el defensor del hombre. Comúnmente el defensor trata de probar concluyentemente que el acusado es totalmente inocente. ¿Cómo Dios puede permanecer siendo justo y hacerse al lado de un hombre pecador y todavía así continuar siendo justo? Pero Él va a probar la inocencia del hombre. ¿Me van siguiendo? Sin embargo, aquí tenemos un problema. El hombre, el acusado, no siempre es inocente. Dios no puede mentir. ¿Cómo puede hacerse al lado de un hombre culpable y todavía así continuar siendo justo?
Y estas son las cosas que tenemos a nuestro favor, amados hermanos. El defensor, que es Cristo, hizo las leyes que al mismo tiempo condenan y juzgan al demandado acusado, o sea, al hombre. Así que Él es defensor y Él es responsable por las leyes que Él hizo. El defensor también hizo al acusado. Él es su padre. El tribunal y la sentencia o el juicio también pertenecen al defensor. Y Dios no puede hacer injusticia. Él está ocupando la silla o banco y controla el tribunal. Este es el escenario en el cual deseamos proseguir la parte restante. Entonces, el crimen que cometió el hombre fue el pecado. El Señor le había dicho al hombre cuando lo creó: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comeres, ciertamente morirás. Y ese fue el crimen que cometió el hombre, el pecado. Adán pecó al desobedecer el mandato divino de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y debido a su desobediencia y a la separación de Dios que resultó, el hombre ahora tiene una naturaleza espiritual depravada, corrupta. De aquí que él peca continuamente. Antes del pecado del hombre, la tierra entera y todo lo que en ella existía, incluyendo a la humanidad, estaba bajo el dominio de Dios. Sin embargo, Dios hizo al hombre con libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que Dios depositó en la vida del ser humano libertad de escoger entre el bien y el mal. ¿Y qué fue lo que escogió Adán y Eva? ¿Qué escogió? Sí. Él dio al hombre el derecho de escoger o mantenerse bajo su dominio o liberarse del mismo. El hombre voluntariamente escogió el dominio de Satanás. Es bajo esta dominación que cada niño ha nacido en ese día. Entonces, el veredicto, ¿cuál sería? Y la sentencia, el veredicto es culpable. Y vean ustedes, amados hermanos, el hombre en sí mismo no tiene la habilidad espiritual que lo libre de esa horrible condenación pecaminosa. Si se le deja solo, no existe absolutamente ninguna esperanza para él. Es completamente imposible que el hombre genere o produzca dentro de sí mismo la cualidad de rectitud que lo coloque en el reino de Dios. No podemos alcanzar la santidad de Dios con nuestras buenas obras. Estas nunca son lo suficiente y de acuerdo con la ley. Ninguna carne puede ser justificado, según Romanos 3:19 al 20. Hoy mucha gente toma la posición que los judíos tomaron en aquel tiempo del apóstol Pablo. Él describe a esa posición en el capítulo 10, verso 3 de Romanos: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es separada y aparte de la justicia de los hombres, la cual es justicia propia, confianza en sí mismo. De cualquier modo que uno lo mire, el hombre no regenerado está separado de Dios. El resultado inevitable de no ser capaz de vivir a la altura de la bondad y pureza que Dios demanda es la culpabilidad. Entonces el hombre es culpable. El problema de la culpa es la dificultad más grande de la raza humana. Y es por eso que le estoy dando a usted un comprobante en esta tarde para que usted lo guarde, lo mantenga. ¿Sí? Y ese comprobante le va a ayudar a usted a liberarse de la culpa. Y le decía al principio: ¿habrá motivos para estar alegre? ¿Habrá motivos para alabar y exaltar el nombre del Señor? Sí. Tenemos muchas razones y muchos motivos para alabar, para bendecir, para exaltar, para glorificar el nombre del Señor. Y es que hay ocasiones que cuando alguien se siente culpable, hermanos, no siente libertad. Y a veces carga con pecados pasados y todavía lo sigue cargando. Y qué terrible cuando el Señor ya ha provisto para la culpabilidad.
Él ya lo proveyó. Esto es cierto porque es un hecho innegable que el hombre es culpable. Su culpabilidad es actual, real. Puede ser que haya causas inmediatas que, justificadas o no, nos traen culpabilidad. Pero en el fondo de todas las perturbaciones o disturbios espirituales y psicológicos de la humanidad está el hecho irrevocable de que el hombre, antes de venir a Jesús, es un pecador. Él es culpable ante los ojos y el juicio de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le espera al hombre? Si pecó, están las pruebas muy ciertas. La sentencia: culpable. Debe morir entonces por su pecado, porque la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte. La sentencia es muerte. Dios se había dicho con respecto al fruto prohibido: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Adán murió espiritualmente, y el que está espiritualmente muerto no puede engendrar hijos espirituales. Todos los descendientes de Adán han nacido en este mundo fuera del compañerismo de Dios. Ellos son conocidos o descritos como estando muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Esto no significa que si un nene muere va a ir al infierno. La gracia de Dios cubre al niño hasta que éste pueda hacer su propia decisión. Esto es verdad, ya que la salvación está predicada, conectada con la voluntad del individuo. Y sobra decir que un nene no puede ejercitar inteligentemente su voluntad. Siempre hay un castigo por quebrar las leyes de Dios, debido a la desobediencia de un hombre, o sea, Adán. La muerte pasó sobre todos los hombres, según Romanos 5:12, como habíamos leído. Esta pena de muerte está en efecto todavía hoy. Este es un decreto de la justicia divina, al que tendrá que enfrentarse cada bebé que nazca en este mundo, tarde o temprano. El Señor dijo: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Pero veamos lo maravilloso que continúa ahora, amados hermanos. Veamos ahora: el rescate es proveído por la gracia. Vea usted, el rescate es proveído por la gracia. ¿Y qué dijimos que era la palabra gracia? El amor y favor de Dios inmerecido hacia los hombres. El hombre en el jardín del Edén había elegido quedarse en el dominio de Satanás. Aquí, bajo el poder del diablo, se le mantiene cautivo y esperando las terribles consecuencias de sus pecados. Siendo que el castigo del pecado es la muerte, es imposible que el hombre se redima a sí mismo. Su propia vida es más grande que cualquier cosa que él pueda ofrecer. Pero sobra decir, él no puede sobrevivir y morir al mismo tiempo. La muerte le destruirá. La muerte también hace inútil todo lo demás que él posea. La justicia exige, se demanda un rescate. Alguien tuvo que morir para pagar el precio por los pecados de los hombres. En este caso en particular, el precio del rescate tiene que ser, vea usted, más grande que la vida de cualquier hombre. El precio del rescate tenía que ser más grande que la vida de todos los hombres que hayan vivido jamás. Tenía que ser más grande que la vida de los hombres por nacer. Y tenía que ser más grande que todas las vidas de todos los que hubieran vivido, desde Adán hasta el nacimiento del último niño en el final de la era. Veamos entonces qué fue lo que sucedió. La muerte sustituyente de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios, sentado en el tribunal, había escrito las leyes que estaba a punto de hacer cumplir, si Él tenía el poder para hacer cumplir la ley, si Él tenía el poder para ejecutar la ley, si Él había creado al hombre que estaba siendo juzgado, entonces ese juez tenía que tener la prerrogativa absoluta o el privilegio de dejar el tribunal y morir a manos de la ley que Él hizo y por el hombre que Él había hecho. Y esto es exactamente lo que Dios hizo. Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos.
Y en Gálatas 4, del 4 al 5 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces ya les expliqué, amados hermanos, que la palabra redimir, como se acaba de emplear, significa comprar o recuperar por compra. Comúnmente se usa con frecuencia a la compra de un esclavo para que sea libre. Y el Señor nos redimió. No hay razón por la cual estar esclavizados. Tenemos motivos para estar libres, completamente libres. Por eso le digo que tenemos muchas razones para estar felices, para estar contentos. Y sí que las hay, hermanos, y más cuando analizamos el significado de las palabras. Esté seguro que nuestro Padre Celestial no hizo ningún intento de deshacer la responsabilidad que asumió hacia Él, hacia en sí mismo, hacia el hombre que Él creó, Nuestro Señor tendría que haber contenido en sí mismo el deseo de ser responsable por cada palabra de maldición, por cada mentira y cada acto cruel de pecado en la que el hombre se lanzara por sí mismo. El Señor sabía que el hombre pecaría antes de que Él lo creara, antes de que el hombre respirara por primera vez. El Dios omnipotente asumió la responsabilidad por cada pecado que Él fuera a cometer. Y nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero que quita los pecados del mundo. ¿Sí? O el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8. Dios es amor. Él no envió a la segunda persona de la supuesta Trinidad. El Señor vino por sí mismo. El Dios Todopoderoso pudo haber dado cantidades de oro, mundos de perlas, de estrellas o de plata. Pero si Él iba a comprar para atrás o rescatar el alma perdida de la humanidad, esclavizada, Él tenía que darse a sí mismo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un asesinato, porque nadie le quita la vida, Él mismo la entregó. Sí, así que su muerte no fue un asesinato. Nuestro Señor se dio a sí mismo un rescate por todos nosotros. En 1 Timoteo 2:6, Pablo llamó a esto una salvación tan grande. Y en Hebreos 2:3, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire que, viene hermano, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y luego dice, no con cosas corruptibles como el oro, la plata o las piedras preciosas. ¿Cuánto vale entonces usted? Para que el Señor no haya empleado toda su riqueza, todo el universo. ¿Cuánto vale usted ante los ojos de Dios? ¿Cuánto? ¿Será importante usted ante los ojos de Dios? ¿Valdrá mucho ante los ojos de Dios? Sí. Nadie conoce, solamente Dios, el tremendo costo de este rescate. Y nuestro Señor reunió el terrible precio del rescate y lo pagó. Jesucristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Dice Romanos 5:7-8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos ahora nosotros la justificación. ¿Y cómo es que adquirimos la justificación, amados hermanos? ¿Cómo la adquirimos? ¿Cómo podemos ser justos? Cuando un pecador viene a Dios en arrepentimiento y con fe, él simplemente acepta la redención y el perdón que ya están proveídos o estipulados para él. Desde ese punto en adelante, él es considerado como un hijo.
Él está tratado sobre esta base. Esta relación de hijo es hecha posible en Jesucristo a través de la fe en el Evangelio, o sea, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y al identificarse uno mismo con el Evangelio, arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo, las personas que éramos murió en el Calvario, fue sepultado y se levantó otra vez por el bautismo en el agua y en el Espíritu. Ahora camina como una persona nueva en la vida. Y es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Propiciación significa apaciguar, satisfacer el castigo por el pecado. Fue satisfecho con el pago horrendo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, según Romanos 3:26. Debido a que Él creó al hombre, hizo la ley y administró la ley, ejecutó la ley y murió a manos de la ley que Él hizo, para el hombre que Él creó, Él pudo ser tanto el justo así como el justificador de aquel que creyere en Jesucristo. Esta es la única manera como el Dios Todopoderoso podía permanecer justo y al mismo tiempo justificar al pecador. Esta es la justificación que llega a nosotros por la fe a través de la obediencia a los términos del Evangelio. Qué precioso. Entonces, ahora que el Señor nos ha justificado, no hay condenación. ¿Alguien se siente mal? ¿Se siente condenado? ¿Se siente acusado? No hay condenación. Solamente a través de la gracia redentiva o redentora puede un pecador ser hecho recto y justo ante los ojos de Dios. Sus propias obras nunca son suficientes. Aquello que es hecho de acuerdo con la ley se dice que son obras o trabajos. Aquello que se debe a trabajo no puede ser de la gracia, según Romanos 11:6. De aquí vemos una de dos. Una persona confía del todo y completamente en la rectitud y justicia de Jesucristo al ser justificado, o es impulsado a confiar en su propia rectitud para justificarse a sí mismo. Tenemos que ya sea convertirnos en nuestros propios salvadores o confiar por completo en que Jesús nos salve. Esto es extremadamente importante que lo entienda. Habrán ocasiones en que fallemos y no alcancemos la vida que realmente deseamos vivir. Satanás se aprovechará de esto y destruirá al nuevo convertido con condenaciones, al menos que éste recurra al perdón de Dios. Esto no le da licencia a ninguna persona para que peque. Sin embargo, si acaso pecamos, tenemos el perdón proporcionado a nosotros por Jesucristo a través del arrepentimiento. Nosotros nunca podemos, no importa qué tan buenos seamos, justificarnos a sí mismos por nuestros buenos trabajos. Si intentamos hacer esto, pronto descubriremos que no tenemos libertad en Cristo. Nosotros debemos absolutamente confiar en Jesucristo como nuestro completo Salvador. Si acaso no lo hacemos así, nos encontraremos bajo condenación continua. Miren lo que dice Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Póngase de pie, amado hermano. Algunas veces vivimos bajo condenaciones innecesarias. Encontramos difícil autoperdonarnos por cosas que Dios ya nos ha perdonado. Debemos darnos cuenta que Dios es capaz de tratar las cosas que habían sido como que nunca fueron. Satanás, el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10, nos atacará con fuertes sentimientos de culpabilidad si nosotros ya habíamos aclarado el asunto con Dios. Nuestro Señor ya lo ha olvidado. Nosotros siempre debemos confiar en su misericordia. No debemos pedirle a Dios que nos perdone otra vez de algo que ya nos habíamos arrepentido. De lo arrepentido, confesado, Él ya se olvidó.
Dice Romanos 8, 31 al 34, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y le vuelvo a dar ese comprobante de justificación, mis amados hermanos. Se lo vuelvo a dar. Y antes de dárselo, déjeme decirle esto. Una familia tenían una niña hermosa. Y esta niña hermosa fue terriblemente golpeada. Pasaron los días buscando al malhechor que había hecho semejante atrocidad. Y cuando lo encontraron, lógico, lo encerraron. Le preguntaron a los padres: ¿qué desea usted para el que le hizo este daño a su princesa? Y todos los medios de comunicación, de radio y televisión, muy atentos haciendo esta pregunta: ¿qué desea? Y dijeron los padres: queremos que quede en libertad. Pero ¿cómo? Lo que hizo merece libertad. ¿Están ustedes bien? Sí, estamos bien. Dijeron, y no solamente eso, no solamente queremos que venga y se siente a nuestra mesa a comer. No, dijeron, no, yo no haría eso jamás. No podría yo hacer eso jamás. ¿Cómo que quede en libertad? ¿Cómo que venga y se siente a la mesa a comer? Y dijeron aquellos padres, y no solamente eso, queremos adoptarlo como hijo. Y eso es precisamente lo que Él hizo con nosotros, amados hermanos. Eso es precisamente lo que Él vino a darnos. Y mire lo que dice Romanos 5, 1 al 12. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Alguien aquí ha perdido ese certificado de justificación? Le voy a invitar que pase. Si usted siente que ha perdido ese certificado de justificación, pase, el Señor se lo otorga gratuitamente. ¿Se siente usted acusado? No hay quien lo acuse. Él ya pagó el precio por su libertad. Tenemos razones, amados hermanos, para estar en libertad. Tenemos razones para adorarlo. Tenemos razones para agradecerlo. Tenemos razones para buscarlo. Qué precioso nuestro Dios. Y así, amados hermanos, entrego este lugar a nuestro pastor. Mi deseo es que Dios lo bendiga. No pierda el certificado de justificación, amado hermano. No lo pierda. Dios los bendiga.